¿Qué tal? Bienvenidos a Voces Jurídicas. Mi nombre es Ernesto Ibarra, jurista digital, y esta ocasión voy a conversar con ustedes sobre inteligencia artificial y su vinculación con el derecho. Bien, en primer lugar me gustaría señalar la importancia que tiene la innovación, la creatividad y el desarrollo científico y tecnológico para nuestros días. En los últimos años hemos visto cómo la tecnología de información y comunicación, las llamadas TIC, se ha venido acumulando un gran número de conocimiento y cómo las tecnologías se vuelven un componente sustancial en el ejercicio de las actividades de todos los sectores, tanto a nivel individual, a nivel de organización privada o incluso de los estados. Las tecnologías de la información, junto con la gran cantidad de datos que se generan en nuestra vida cotidiana, en el desarrollo de actividades de entretenimiento, de educación, de trabajo, el desarrollo de esta dinámica sociodigital implica la gran generación de datos que se almacenan y que están siendo parte de este flujo de la sociedad contemporánea, que se ha llamado también la sociedad de la economía de los datos, la sociedad del entretenimiento, la sociedad del conocimiento. Esta nueva configuración social se ha visto a lo largo de todos los años. Se ha visto cruzada por distintos desarrollos científicos y tecnológicos, dentro de los cuales en su época más reciente Internet ha sido una herramienta y un conjunto de tecnologías disruptivas que han tenido un gran potencial para transformar la vida de la sociedad, impactando en el desarrollo del propio ser humano como una entidad que forma parte de este entendimiento del mundo y de la humanidad misma en torno a distintos elementos donde, por supuesto, el quehacer jurídico, los derechos y las obligaciones se vuelven parte importante del análisis de la sociedad contemporánea. En años recientes, aunque si bien no es una tecnología exclusivamente reciente, la inteligencia artificial se ha convertido en una temática de moda, en una temática que está en boga y que está en las mesas de discusión de los distintos sectores económicos, en el ámbito político, en el ámbito de las comunicaciones, del entretenimiento, de los deportes, de la educación, del trabajo, y es un tema que ha llamado la atención a nivel internacional y que ha motivado a organismos internacionales, a la Asamblea General de Naciones Unidas, a UNESCO y a distintos organismos dentro de Naciones Unidas, u organismos como la organización de la OCDE, donde cada uno desde su enfoque ha abordado la importancia de la inteligencia artificial y ha plasmado esta tecnología multipropósito como una de las grandes transformaciones o un agente de transformación de la humanidad que habrá de desarrollar, y ya lo está haciendo, grandes oportunidades para el ámbito económico, social, político y también grandes desafíos para la humanidad. Dentro de estos desafíos o de estos puntos de análisis, es importante hacer una referencia de cómo el derecho, las ciencias jurídicas y todos los actores del derecho somos parte fundamental del análisis sociojurídico de la inteligencia artificial como un componente capaz de transformar y redefinir muchos de los procesos y de las actividades de la humanidad. En este sentido, es importante que conozcamos cómo la inteligencia artificial, si bien puede tener distintas acepciones o definiciones, tiene elementos que son sustantivos que nos permitirán identificarlo como un sistema, como un conjunto de componentes tecnológicos, pero que la tecnología no es el centro por sí mismo, sino es una herramienta, y el análisis profundo deberá desarrollarse en términos del beneficio de la sociedad. Cómo la sociedad se beneficia a través de estas herramientas y cómo, desde el punto de vista del derecho, tendremos la responsabilidad, los distintos operadores del derecho, para intervenir y garantizar que el desarrollo científico y tecnológico de la inteligencia artificial esté encaminado a un uso positivo, a un uso que favorezca el florecimiento humano, que esté apegado a derechos humanos
y que bajo el enfoque del uso ético, responsable y con enfoque de sostenibilidad, la inteligencia artificial contribuya al desarrollo de los distintos sectores. Ahora paso a referir algunos componentes de beneficios de la inteligencia artificial. Muchos de ustedes probablemente han tenido un acercamiento muy cercano y tal vez no se han percatado de ello, y es el caso de inteligencia artificial para ayudarnos a predecir texto cuando estamos escribiendo un correo electrónico, cuando estamos interactuando con un asistente inteligente, como muchos que ustedes pudieran tener ya en su casa, en su oficina, y que podemos dar una instrucción con nuestra voz, y eso es un comando para que ejecute una acción. Por ejemplo, apagar la luz, encender la televisión, apagar el refrigerador. Y esto se puede hacer gracias a estos avances en términos de informática, en términos de datos, en términos de comandos de voz, en términos de este reconocimiento, y que a través de ciertos algoritmos podemos ejecutar una acción o resolver un problema haciendo una similitud de cómo funciona nuestro cerebro y cómo ejecutamos acciones para resolver una problemática que puede ser muy sencilla o muy compleja. En este sentido, también podemos identificar ya componentes, por ejemplo, del sector salud, donde gracias a la inteligencia artificial, que déjenme mencionar entre paréntesis que dentro de los principales efectos de la inteligencia artificial o cualidades, es esta capacidad, gracias al conjunto de componentes tecnológicos, de analizar grandes volúmenes de información con mayor rapidez, con mayor precisión, generando mucho esta eficiencia o eficacia en los procesos, por ejemplo, de toma de decisión, de análisis, y que a través de un conjunto de datos bajo ese proceso o esos algoritmos que estamos dando como construcción para ejecutar acciones, podamos alcanzar resultados más rápidos, más precisos, con mucha eficiencia. Teniendo en cuenta esto, por ejemplo, el uso de esta inteligencia artificial en el sector médico o de salud permite hacer análisis, por ejemplo, de millones de radiografías o de tomografías o de mastografías, y que con inteligencia artificial, con los algoritmos específicos, con el cuidado en los datos que son parte de este insumo esencial a analizar, se ha podido identificar patrones que están vinculados a que una persona, por ejemplo, padezca de cáncer de mama. Entonces, esta capacidad de análisis y de predicción ha permitido generar estudios, generar elementos que son capaces de salvar la vida de muchas mujeres, por ejemplo, que pierden la vida por el cáncer de mama. Entonces, la capacidad de la inteligencia artificial puede predecir de manera anticipada, incluso más que cualquier grupo de expertos humanos, y esto es un ejemplo de cómo esta tecnología aplicada para un propósito que favorezca al ser humano puede tener grandes potenciales de ayuda, de mejora, y que usemos la tecnología como una herramienta que favorezca a la humanidad. Sin embargo, existen casos contrarios donde la inteligencia artificial es capaz de reproducir con alta precisión los rasgos de la cara o del rostro de una persona, su voz, su tono de voz, sus expresiones, y que, por ejemplo, este video podría haber sido producto de una inteligencia artificial que esté hablando con ustedes, y según el perfil de la persona, es capaz de reproducir de manera tan precisa un mensaje de una persona que, según su naturaleza, según su estatus, según el poder que tenga hacia las audiencias, podría representar un grave riesgo para generar desinformación. Y imaginen ustedes, por ejemplo, un perfil político de alto nivel de ciertos países del mundo que tiene un gran impacto en sus palabras, en su discurso, y que la inteligencia artificial ya está siendo utilizada para generar estos mensajes que pueden propagar odio, que pueden propagar desinformación, o bien incitar a la violencia y generar un caos social. Podemos ya encontrar en Internet expresiones que son falsas, que son producto del uso de inteligencia artificial para suplantar la identidad de personalidades, que a través de un comunicado podrían impactar en que los costos o precios de las acciones puedan subir o bajar según la persona que se manifiesta de manera pública.
Entonces, como muchas de las tecnologías, la inteligencia artificial es una herramienta que dependerá de cómo se utilice por el ser humano, por las personas físicas, por las empresas. Si ésta se usa de manera ética, de manera responsable y apegada a derechos, puede tener un impacto muy positivo para todas las personas en todos los sectores. Por su parte, también puede ser utilizada de manera negativa para usurpar la identidad, para afectar la intimidad, el honor, la privacidad, los datos personales de una persona a través, por ejemplo, de generar imágenes sobrepuestas en videos y utilizar esta imagen, por ejemplo, para afectar la intimidad de hombres o mujeres y publicarlas en Internet. Esto ya ha ocurrido, desafortunadamente, pero no debemos satanizar la tecnología. Uno de los elementos importantes en estos retos, en estas grandes dificultades de analizar la inteligencia artificial como una herramienta que puede generar promoción de derechos humanos, fomentar los derechos o bien la afectación de estos, es entender cómo funciona el sistema de inteligencia artificial, comprender el ciclo de ese sistema y cómo hay una corresponsabilidad desde el punto de vista de la generación de los datos que son el insumo principal para que un algoritmo pueda entrenarse y pueda conseguir esos resultados óptimos. Otro elemento es la configuración del equipo de trabajo de una empresa o del sector público que está encargada del desarrollo de un proyecto donde la inteligencia artificial será el agente transformador de ese proceso. Así entonces, este grupo de personas profesionales deberán cumplir de manera internacional, se han referido a estos aspectos como buenas prácticas, un equipo multidisciplinario, un equipo donde haya presencia de hombres y de mujeres, donde puedan estar reunidas distintas cualidades, aspectos, y esto se ve reflejado en la diversidad del equipo. Y en la medida que tengamos diversidad, perspectiva de género y un enfoque multidisciplinario, multisectorial incluso, podemos desarrollar sistemas que estén más apegados a la no discriminación, que estén más apegados al respeto a las libertades e incluso que reconozcan elementos de identidad, de costumbre y hasta de idiosincrasia. Si vamos a desarrollar un sistema de inteligencia artificial para proveer un servicio a la comunidad en México, qué mejor que ese conjunto de datos, ese banco de datos que son el insumo para ese sistema, esté compuesto con información que haya sido aportada por la propia comunidad en ese país, por ejemplo México, si queremos desarrollarlo para México, y con ello evitar desde los datos posibles sesgos para que al momento de procesar la información, los datos con los algoritmos, los resultados estén más apegados a un contexto sociocultural de nuestro país. Otro elemento fundamental, por supuesto, es cómo está vinculado o articulada la política pública de ciencia y tecnología, especialmente en la inversión en este fenómeno de la inteligencia artificial, que el país tenga una visión nacional, un compromiso con la innovación, con la ciencia y la tecnología, estimular proyectos de investigación en el sector universitario, fomentar las alianzas público-privadas, trabajar de manera fuerte y decidida en la apertura de datos tanto del sector público como del sector privado. Gracias a los datos en este formato estructurado o incluso los no estructurados, pero bajo una política bien diseñada, se podrán aprovechar estos elementos y considerar que el surgimiento de nuevos sistemas de inteligencia artificial y del sector de la inteligencia artificial en el país contribuya a la innovación, al desarrollo científico y al desarrollo de distintas industrias. Recordando que la inteligencia artificial es un componente transversal a todos los sectores y a todas las actividades, se ha suscitado pues estos desafíos, estas narrativas de temor sobre el desplazamiento laboral, es decir, que la inteligencia artificial desplazará a los profesionistas, a las profesionistas de sus actividades, ya sea en oficios o en profesiones. Y hay dos grandes corrientes, por así decirlo. Hay quien afirma que esto se va a llevar a cabo y hay profesiones que serán impactadas de mayor a menor medida en razón de si su actividad se automatiza y puede ser sustituida por procesos automáticos tecnológicos. Esto de alguna forma es cierto, ya que la inteligencia artificial
es capaz de ejecutar acciones, de tomar decisiones a través de estos procesos y que esas tareas rutinarias, repetitivas, que hoy realizamos en algunos sectores, algunas profesiones, podrán ser sustituidas de manera muy efectiva por sistemas de inteligencia artificial que incluso pueden ser complementadas con el uso de robots. Ya hoy día, por ejemplo, podemos ver en varios países pues tiendas de cobro automático, que ahí es un efecto de la automatización, pero también, por ejemplo, labores que realizan robots en materias de seguridad o incluso de limpieza, o incluso que robots que han sustituido labores de personas que trabajaban como meseros o meseras. Entonces, es inevitable la tecnología, su desarrollo, su incorporación a distintos sectores y nichos de mercado. Lo que debemos preocuparnos y ocuparnos de manera importante es en cómo la adopción de esta tecnología va acompañada de derechos, de libertades y de este compromiso corporativo o de visión del sector público para que ese desplazamiento pueda ser compensado con nuevas habilidades, y por ello la gran importancia de fomentar y desarrollar habilidades y talento en las personas para que podamos reasignar nuevos roles y que una organización tenga esa capacidad, esa flexibilidad para adaptarse a los nuevos tiempos, y que las personas, desde quienes hacen una labor de asistencia, de labores de apoyo como secretarias o secretarios, como asistentes o como colaboradores de equipo, aprendamos a usar la inteligencia artificial, le saquemos provecho y logremos potenciar el ejercicio de nuestra actividad en beneficio de nuestra organización, sea privada, sea pública, sea para un proyecto de negocio o para un proyecto de servicios públicos, y que no implique de manera directa, inmediata, el desplazamiento laboral. Es un reto que está viviendo el mundo y lo podemos afrontar de manera, digamos, inteligente si prevemos, si empezamos a estudiar la temática y contemplamos ese balance con el ejercicio de derechos y libertades y la incorporación a la tecnología. Como un mensaje tal vez de cierre, me gustaría dejar en ustedes la importancia de analizar la inteligencia artificial como una herramienta que sea capaz de potenciar nuestra actividad. Podemos enseñarlo ya a niños de primaria a utilizar esta inteligencia artificial, pero con un pensamiento crítico. Debemos trabajar este uso, este fomento de la tecnología, teniendo muy claro el principio ético, y que la ética de las personas va a determinar su uso positivo, su uso negativo. Y finalmente, el compromiso de todos los actores, de todos los sectores, para tener un enfoque de corresponsabilidad y no dejar pasar esta gran oportunidad de incorporar nuevas tecnologías a nuestros procesos, a nuestras empresas, a la impartición de servicios públicos, ya sea en un municipio, en una entidad federativa o en las distintas entidades del gobierno federal, para que entre todas y todos podamos sacarle provecho a la tecnología sin temor, pero con la clara convicción de que ésta debe ser orientada a cumplimiento de derechos humanos, con elementos de ética y con un desarrollo de corresponsabilidad de todos para que la tecnología, la inteligencia artificial, contribuya al desarrollo humano y no a la afectación de sus derechos. En conclusión, me gustaría dejar un llamado a los colegas de esta profesión del derecho, a los juristas, para que abordemos con responsabilidad y con compromiso social, acercarnos a la inteligencia artificial, identificar sus grandes oportunidades, como ya lo hemos mencionado, tendrá esta capacidad de redefinir muchos de los procesos, de las actividades, de los mercados, y debemos abordarlo con seriedad del cumplimiento de cada uno de nuestros ámbitos de trabajo, sea desde el punto de vista del derecho laboral, del derecho corporativo, del derecho de propiedad intelectual, de la privacidad y protección de datos, pero reforzar el enfoque de derechos humanos y los principios éticos en torno a la inteligencia artificial. En suma, me parece que la profesión de juristas, los operadores del derecho, estábamos llamados a ser parte de estas grandes discusiones de la humanidad, de esta época contemporánea, la era de la inteligencia artificial, y seremos pieza fundamental para que estas discusiones tomen un cauce institucional y se vean reflejadas de manera óptima, de manera adecuada
en políticas públicas, en legislación e incluso en mecanismos de autorregulación en aras de fomentar esta innovación, este desarrollo sostenible y el respeto a derechos humanos.